Muchos hijos de Dios a través de la historia han testificado en tiempos de persecución, en tiempos de opresión y en tiempos de adversidad. Sabes, la Biblia es lo que ha mantenido a hombres y mujeres vivos en medio de esta circunstancia. Cuando vemos la historia de los valdenses, quienes en los Alpes italianos tenían que transcribir la Biblia a mano y guardarla para luego compartirla, vemos que la palabra de Dios siempre circuló y siempre estuvo en pie en cada generación. Hubo un remanente de testigos fieles que por su palabra mantuvieron la lealtad al Señor. Y así las grandes verdades de la Biblia, como el sábado, la no inmortalidad del alma, la verdad del santuario celestial, verdades como la segunda venida de Cristo, permanecieron vivas en los tiempos más oscuros de la historia del mundo. Los dos testigos. Apocalipsis dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Sabes? No sería para siempre porque habría una resurrección. Durante el periodo de la historia conocido como la Gran Revolución Francesa, se nos muestra que casi al final del periodo de persecución de la Revolución Francesa, intentan destruir la Biblia, prohibiéndola durante 3 años y medio, tal como se había anunciado. En el año 1793 al año 1796 o 97, durante ese tiempo el tribunal anuló la Biblia en Francia. No habían Biblias, la gente quemaba la Biblia. La gente puso a la diosa Razón como suprema, y es a partir de allí donde van a venir grandes pensadores. El ateísmo se tomó a Francia, pero también fue un periodo caótico, porque al Francia anular las escrituras, recordamos también que vino la época del terror. Puedes ver en YouTube, puedes ver en la internet algo acerca de la historia de Francia durante estos años, y vas a encontrar que la guillotina se hizo presente. La guillotina, cortar cabezas, y en Francia la sangre corrió como un río. Al anular la Biblia, al recibir un mal ejemplo por una religión que se oponía a la verdad del Evangelio, al recibir un mal ejemplo por la religión popular, y por otro lado, al anular a Dios de sus vidas, hubo un vacío, y lo que reinó fue el terror en Francia. Pero luego se reconocería la Biblia nuevamente y se aceptaría la libertad religiosa, porque en ese momento no había libertad. Si alguien pensaba contrario, inclusive por alguna calumnia, uno podía llegar a la guillotina. Imagínate lo que el hombre puede hacer sin Dios: cortar y cortar cabezas. Pero la Biblia se levantaría nuevamente. Pero el terremoto provocado por la difusión de la Biblia por parte de las sociedades bíblicas la eleva a un lugar donde no puede ser destruida más. Después de la Revolución Francesa surgieron las grandes misiones mundiales. Después de la Revolución Francesa surgieron las grandes casas publicadoras, y ahora la Biblia comenzó a ser traducida a lenguas, dialectos y para muchos pueblos, y el libro sagrado se ha convertido en el libro más leído del mundo, en el libro más traducido del mundo, en el libro de todos los tiempos. No siempre fue así, y ya lo vemos. Durante 1793 a 1797 la Biblia estuvo casi como muerta, porque no se permitía su difusión y fue anulada. Y ahora la Biblia permanece y sigue brillando en lo alto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra autorizada de Dios. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Porque la Biblia es el regalo de Dios a la humanidad.
sus páginas están vivas porque contienen la palabra de Dios. La Biblia tiene poder de transformar la vida. Cuando tenemos un encuentro con la palabra viviente de Dios, entonces Jesús dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios te bendiga y que hagas de la Biblia, de su estudio, de su lectura, de escuchar la palabra del Señor, lo primero y lo más importante para ti. Que Dios te guarde. Gracias por ser parte de Reflexiones Bíblicas. Te invitamos para que no te pierdas ninguno de los programas que tenemos en SoundCloud, YouTube, WhatsApp y en la radio, en donde se transmite toda nuestra programación. Síguenos. Aquí abajo te dejamos los enlaces. Dios te bendiga.